una publicación que aparece recientemente en la revista Nature, una revista importante de medicina, que habla que las infecciones por gripe, por el virus de la gripe o del COVID, pueden despertar las metástasis que hay en pulmón de un cáncer de mama, de otro tipo de pulmones, y acelerar su evolución. Esto es una experiencia que se ha hecho en ratones de laboratorio, se ha hecho en 3 centros muy importantes, un centro de Estados Unidos, uno del Reino Unido y otro de los Países Bajos. Y hablan de que estos virus, tanto de la gripe como del COVID, han producido en estos ratones de laboratorio, que tenían fundamentalmente cáncer de mama, el despertar de metástasis que había en pulmón. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, cuando una paciente tiene un cáncer de mama, a veces hay células en pulmón que están quietas, no pasa nada. Y después de muchos años se pueden reactivar estas células y producir la metástasis, la enfermedad en el pulmón. Lo que se ha visto en esta experiencia que se hizo con ratones es que cuando se les inoculaba a los ratones virus de gripe o virus de COVID, en pocas semanas desarrollaban metástasis en los pulmones. Este experimento se hace no porque se quería buscar alguna relación de esta, sino por estudios observacionales que hubieron durante la pandemia, que decían que se había visto que pacientes con cáncer que tenían COVID o que habían tenido gripe graves, fallecían por esta enfermedad, por las metástasis, en comparación con aquellos otros pacientes que no habían tenido COVID. Inclusive se habla de que hay el biobanco que está en el Reino Unido, que clasifica las enfermedades y agrupa las enfermedades. Estudiaron 5.000 pacientes, observaron 5.000 pacientes con distintos tipos de cánceres y vieron que quienes habían tenido infecciones en ese momento por COVID, comparado con los que no habían tenido infecciones por COVID, el doble de muertes en aquellos que habían presentado esta infección. Y en Estados Unidos, en una base de datos de Estados Unidos, que se estudiaron 37.000 pacientes con cáncer de mama, observaron que quienes habían tenido esta infección por COVID durante los 2 primeros años de la pandemia, había aumentado un 40% las muertes respecto a quienes no habían tenido este tipo de infecciones. ¿Cuál es la explicación que dan? Y acá, ¿qué es lo que advierten? Su amigo el antivacuna se va a enojar conmigo, me va a apedrear de nuevo como lo hace. Le va a mandar un mensajito. Carlito le va a mandar un mensajito. Carlito me manda un mensajito. ¿Qué dicen estos investigadores? De que vacunarse contra la gripe, vacunarse contra el COVID sería una de las medidas preventivas, fundamentalmente en aquellos pacientes que han padecido cáncer varios años antes, de evitar que se pudiera producir este efecto. ¿Por qué? Tanto la gripe como el COVID producen una inflamación que aumenta la liberación de interleuquina 6, que es una proteína que aparece, que la producen las células inmunitarias cuando aparece una infección o cuando aparece algún proceso grave en el organismo. Entonces, también dicen estos investigadores que se podría prevenir esto de las probables metástasis que se producirían en casos de pacientes que han tenido cáncer cuando hay una infección por gripe o por COVID, utilizando medicación para inhibir estas interleuquinas o aumentar, medicación de tipo inmunológico, tratamientos, inmunoterapia. Esto es importante porque, esto que vuelvo a decir, es una experiencia de laboratorio en ratones, pero hecha sobre observaciones que se vieron durante la pandemia, en el aumento de estos casos de metástasis después de pacientes que habían tenido gripes graves o infecciones por COVID graves. Entonces, es importante esto porque puede hacernos estar alertas a quienes manejamos pacientes que tienen cáncer cuando ocurre este tipo de cosas, estar atentos a que hay elementos que pueden prevenir o curar o tratar
esta probable reaparición de metástasis, y que también el tema de las vacunas, tan discutido por muchos antivacunas, podría prevenir este tipo de consecuencias. Reitero, esto es un estudio que se ha hecho en animales de laboratorio, en ratones de laboratorio, pero que se hizo casualmente observando qué es lo que había pasado durante los 2 primeros años de la pandemia en pacientes que habían tenido cáncer y fundamentalmente en las pacientes con cáncer de mama. Un dato interesante que se publicó en la revista Nature, de 3 centros muy importantes, reitero, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, que es para que lo tengamos en cuenta. Gracias, Doc. No, que tenga una buena semana, Doc. Igualmente.